Pues bienvenidos a este subprograma Familias a la Santidad. Y soy Héctor Morales. Ya saben que para mí es un gusto y un honor estar compartiendo con todos ustedes estos bellos momentos. Muy bien, bueno, pues antes de iniciar quiero agradecer a todo el equipo de Valora Radio, especialmente a Fabi que está ahí en los controles, a Ariel, a Eduardo, por supuesto, y a Lupita Venegas, porque pues, todos ellos hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares. Bien, pues vamos a iniciar esta emisión precisamente del día de hoy, de que le hemos titulado precisamente Ocultismo, tercera parte. Sabemos que el ocultismo es un tema bastante amplio que abarca varios temas en sí, pero vamos a ir tratando unos tema por tema y bueno, precisamente hoy nos toca la tercera parte. Antes de iniciar, bueno, pues ya sabemos que con este lema de Valora Radio, con los pies bien puestos en la tierra y los ojos en el cielo, pues iniciamos esta nuestra sesión de hoy, Ocultismo, tercera parte de su programa Familias hacia la Santidad. Muy bien, pues entonces en el programa anterior nos quedamos precisamente con los objetos troyanos. ¿Qué son los objetos troyanos? Y veíamos precisamente que el objeto troyano toma su nombre precisamente del famoso caballo de Troya. Y es un engaño, un objeto que utiliza nuestro enemigo, el demonio, para introducirse a nuestra casa, trabajo, oficina, negocio, sin que nosotros nos demos cuenta. Y ya veíamos también que se dan de tres tipos: idolatría, superstición y cacodiantropía. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Pero bueno, les dejo aquí en pantalla lo que viene siendo el caballo de Troya, que pues fue precisamente un engaño que hicieron los griegos en la guerra contra los troyanos, ¿sí? Porque les dejaron como un regalo este caballo a las puertas de la ciudad de Troya, y los troyanos creyeron que habían ganado la guerra y metieron el caballo y no se dieron cuenta que adentro del caballo venían los mejores soldados griegos, ¿sí? Entonces, todo el mundo se pone a festejar y muy contentos, y a la hora de que ellos están ya todos los troyanos dormidos, borrachos, cansados, etcétera, salen dentro del caballo los enemigos, el ejército, por los mejores soldados del ejército griego, matan a los guardias de la puerta, abren la puerta, meten el caballo, sí, entra todo el ejército griego y pues incendian la ciudad y matan a todos, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene la expresión ardió Troya. Bien, entonces, vamos a ver, hasta aquí nos quedamos precisamente la emisión anterior. Vamos a ver entonces estos tres tipos de objetos que metemos nosotros a nuestros hogares como objetos troyanos, que son por idolatría, por superstición y por cacodiantropía. Vamos a ver. Primero vamos a ver qué es un objeto troyano por idolatría. Y miren, ahorita que precisamente, bueno, pues en la parte superior derecha tenemos las citas bíblicas que respaldan precisamente esto que les estoy diciendo, ¿ok? Siempre lo vamos a ver en la parte superior del lado derecho. Un objeto troyano por idolatría es todo aquel objeto que represente a un falso Dios, ¿ok? O sea, todo lo que son las deidades, ¿no? Fuera de la Santísima Trinidad, todas, ¿sí? Recuerden que caen dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 12:30. ¿Qué dice Mateo 12:30? Dice, si no están conmigo, están contra mí. Entonces, ¿quién es el que está contra Jesucristo, contra nuestro Señor? Es pues precisamente el demonio. Entonces, todas estas deidades pasan automáticamente a las filas, pues, de los demonios. Entonces, todos estos dioses egipcios, ¿no? Como por ejemplo, tenemos Anubis, Osiris, Ra. Es más, de hecho, Ra es uno de los 7 gobernadores del infierno. Isis, la esposa y hermana de Osiris, ¿sí? Que es la diosa de la luna, etcétera. Todos ellos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estos objetos como recuerditos o imágenes de estatuas en nuestros hogares, son objetos troyanos. ¿Por qué? Porque representan a un falso dios y sabemos que detrás de todos ellos pues está el enemigo.
También vamos a ver, por ejemplo, dioses, estos son los egipcios, vamos a ver los griegos. Todas estas estatuas también de Zeus, Apolo, Venus, todos ellos, Afrodita, todas esas imágenes de todos esos dioses griegos que nosotros también podríamos tener en nuestros hogares, pues definitivamente también son objetos troyanos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Es que yo la tengo nomás aquí porque es pues es un recuerdo o es que es historia, es que sí, pero recordemos que no siempre de todo lo que hay detrás del cristianismo, pues es correcto, ¿no? Acuérdense que quien toma posesión pues, de todo lo del mundo, el príncipe de este mundo, pues es el maligno. No, debería ser, por supuesto, el rey de todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que, ¿cómo está esto? Bien, entonces, siguientes, dioses hindúes, como por ejemplo Lord Brahma, Lord Vishnu y Lord Shiva. O sea, esta se le llama la Trinidad Aum, ¿sí? Que es inclusive una Trinidad que se reconoce, se venera, se adora en uno de los últimos, de los grados más altos de la masonería, ¿sí? Entonces, todo lo que es Brahma, que es el Dios creador, ¿sí? Por supuesto, en sustitución a Yahvé o a nuestro Padre Celestial. Lord Vishnu, que es el preservador, y Lord Shiva, que es el destructor. Fíjense cómo los hindúes tienen estos tres tipos de deidades, ¿no? Inclusive una, como la Santísima Trinidad de nosotros, pero pues imagínense la gran diferencia entre Shiva, por ejemplo, y el Espíritu Santo. O sea, uno es destructor y el otro es dador de vida, ¿se fijan? Y bueno, tenemos también aquí al lado derecho este elefantito que se llama niño elefante, que se llama Ganesh. Ganesh es una deidad, o sea, o un demonio, en realidad muy poderoso, que utiliza, bueno, o aprovecha la fuerza del elefante, ¿sí? Y que muchos de los orientales, inclusive hay personas que se llaman así, porque están consagrados a esos deidades, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado con los elefantitos que tienen la trompa en S, ¿sí? Sabemos, no todos los elefantes, el elefante es una criatura de Dios, pero los elefantes que tienen la trompa en S, o sea, hacia arriba, en S, esos son los que se simulan, si ustedes se fijan, tiene aquí Ganesh, tiene precisamente la trompa hacia arriba y todo, ¿ok? Entonces, pues todas estas deidades, pues no pertenecen al reino de Dios, son objetos troyanos cuando yo tengo estos objetos en mi casa. Bien, siguiente. Todos los dioses aztecas, mayas, todos ellos, todos. El Quetzalcóatl, y no me refiero al hombre barbado blanco, sí, al que los antiguos, los mayas y los aztecas asocian con Quetzalcóatl, ¿no? Que es la serpiente emplumada. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todas estas deidades, de hecho, la serpiente que baja y que sube, lo vemos, por ejemplo, en Chichén Itzá, ¿no? Cada equinoccio de primavera baja, cada equinoccio de otoño sube. Entonces, bueno, pues no son precisamente representaciones que nos puedan nosotros ayudar, al contrario, o sea, representan, ¿sí? Pues aquí tenemos a la Coatlicue, por ejemplo, o a Huitzilopochtli, que pues son dioses sanguinarios. Y miren, todo esto es importante que nosotros lo entendamos porque a muchas personas dicen, espérame, es que me estás diciendo, Héctor, que todo lo que hay atrás de la conquista, cuando llega la colonización, llegan los monjes, los religiosos a evangelizar América y todo lo demás, entonces todo estaba mal. Pues miren, simplemente les comento lo siguiente. O sea, ustedes recuerden que parte de de Bernal del Castillo del Bernal, bueno, de los historiadores que llegaron al principio y de los cuales por otros sabemos, ellos reportaban que había más de 100,000 cráneos humanos, ¿sí? En poder de los aztecas. O sea, los aztecas tenían la creencia de que ellos tenían que sacrificar, ¿sí? A hombres, sacarles el corazón y ofrecérselo a Huitzilopochtli, que es el dios del sol,
porque si no lo hacían, al día siguiente no salía, o sea, se quedaban en la oscuridad total. Entonces ellos, como tenían miedo precisamente de todo esto, pues hacían todos sus sacrificios todos los días para que, pues al día siguiente, pues el sol saliera, ¿no? Imagínense la sorpresa de todos los aztecas y todos ellos que cuando hicieron ellos, ya no hicieron precisamente esos rituales, seguía saliendo el sol. Ahora, ¿quién les metió en la cabeza a todos los prehispánicos que tenían que sacrificar, que tenían que matar personas y ofrecer la sangre para que los dioses estuvieran contentos, ¿no? Por supuesto, pues que no son dioses, no es nuestro Señor, nuestro Dios es todo lo contrario, ¿se fijan? Entonces, todo lo que represente precisamente cualquiera deidad o cualquier imagen de una deidad que no sea la Santísima Trinidad, pues son objetos troyanos, ¿vale? Entonces, por eso es importante que nosotros, si tenemos algo de esto, es que es historia, es que es recuerdo. Ahora, por supuesto que hablo de deidades, no hablo de representaciones o de cerámica antigua ni nada de eso. ¿Sale? Hablo simplemente de todas aquellas imágenes, bultos o estatuas que representen un falso dios, ¿no? Porque sabemos que el dios Tlaloc, que el dios Coatlicue, Quetzalcóatl, todos esos dioses, pues, de que había con los prehispánicos, con todas estas civilizaciones, bueno, pues no son de Dios. Por eso llega los misioneros, ¿sí? A evangelizar precisamente a toda esta. Y de hecho, acuérdense que cuando ellos en el año 1931, ¿no? Cuando viene la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre, ellos ya habían decidido casi retirarse de aquí de México y de América, porque no podían con la evangelización, o sea, los aborígenes, vamos a llamarlo de alguna forma, todos aquellos aztecas, mayas, todos ellos, o sea, todas esas tribus se resistían precisamente a aceptar la evangelización, ¿no? Ellos no la aceptaban, no, por lo menos en general, hasta que viene la aparición de la Virgen de Guadalupe y que con toda su imagen, ¿sí? Con todo lo que ella representa, entonces precisamente los antiguos, los aborígenes, pues, de este lugar, los mayas, los aztecas, todos ellos cuando ven, especialmente los aztecas, la representación de Nuestra Señora, ahí es cuando se convierte, ¿no? Dicen que simplemente el hecho de Guadalupe llevó a la conversión a más de 10,000 aborígenes, ¿no? 10,000 indígenas. Entonces, por eso es importante, o sea, ¿quién es el verdadero Dios por quien se vive? Por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra Madre Santísima nos lo trae, nos lo presenta. Bien, vámonos entonces a ver segundo punto, ¿qué es un objeto troyano por superstición? ¿Sí? Y vean, aquí tenemos la definición y, por supuesto, las citas bíblicas a la parte superior derecha. Dice, un objeto se convierte en troyano por superstición siempre y cuando una persona deposite su fe en el objeto, atribuyéndole poderes mágicos o sobrenaturales para traer buena o mala suerte. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos nosotros amuletos y talismanes. ¿Qué es un amuleto? Vámonos por partes, vamos viendo. ¿Qué es un amuleto? Un amuleto es un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder y que lo lleva encima. O sea, yo lo porto, yo lo traigo conmigo, ¿ok? Ese es un amuleto. Y es un objeto que yo cargo o que me pongo, ¿sí? Para atraer la buena suerte o para protegerme contra las malas vibras de todos aquellos que me tienen envidia o me quieren hacer daño o lo que sea, ¿no? Bueno, el talismán, pues es lo mismo, nada más que la diferencia es que el talismán no lo tengo yo conmigo, lo tengo en mi casa, ¿sí? O sea, es un objeto al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte o de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder. Eso quiere decir que yo puedo tener mi talismán allá en mi casa,
y creyendo que eso me va a traer a mí abundancia, salud y buena suerte. Por cierto, la buena suerte no existe. Existe la bendición y existe la maldición, pero la buena suerte, alguien se la inventó ahí como un pretexto para decir, bueno, que te vaya bien, pero en realidad la suerte, sí, bueno, sabemos que nuestro Señor no deja nada a la suerte y no existe. Entonces, la bendición o la maldición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, les voy a decir lo siguiente. Sabemos perfectamente que el maligno no puede hacer nada bueno. En el sistema de él, Satanás es malo 100% y todo el tiempo, ¿ok? Entonces, cuando decimos que los amuletos y los talismanes pertenecen al sistema de Satanás y el sistema de Satanás es malo, entonces, por ende, como consecuencia, sí tenemos que los amuletos y los talismanes nos dañan en vez de hacernos un bien. Ahora, ¿cómo lo hace? Primero, todos estos talismanes y amuletos lo que hacen es desviar, ¿sí? O manipular el mal. Lo desvían o lo manipulan. No pueden rechazarlo, no pueden. O sea, la protección es algo bueno, ¿sí? Y el sistema del maligno no tiene nada bueno, pues, en él. Entonces, ¿qué es lo que busca? Precisamente, primero es una desviación de la fe. Porque en cuanto yo pongo, ¿sí? Mi fe y mi confianza y mi creencia en el objeto en sí, ahí es donde ya perdí, donde ya estoy haciendo algo incorrecto, donde estoy depositando mi fe en un objeto y no en Jesucristo, ¿o sí? No en Dios nuestro Señor. Ese es el problema principal de todo esto. Y muchos de nosotros traemos colgadas cuarzos, porque el cuarzo me va a proteger y me va a ayudar, pues, en que me vaya bien y todo esto, ¿no? Y que el cuarzo va a absorber precisamente esas malas vibras que me tienen, porque me tienen envidia o porque me quieren hacer daño, lo que sea, ¿no? Eso, por supuesto, que es un engaño. Y eso es algo precisamente que nosotros debemos tener mucho cuidado en no caer en esa trampa, porque acuérdense que cuando hablamos en el programa anterior, el ocultismo es equiparable a la idolatría. Y en el momento en que yo deposito mi fe en el objeto, no en lo que representa, ahí es donde tengo ese problema. Y precisamente, bueno, tenemos todos estos tipos de objetos, como son los amuletos, pues, los espantasueños, la mano de Fátima, bueno, espantasueños o atrapasueños, la famosa, herradura para la buena suerte, este ojo este ojo turco es malísimo también, la patita de conejo. Aquí está el elefante que yo les decía, miren, el elefantito con la trompa en ese hacia arriba. Este es Ganesh, el saquito de dinero. Aquí vemos a Ganesh, miren, de una forma más representativa, ¿sí? Con la trompa en ese hacia arriba. Este es el que está mal. Por supuesto que el Buda, ¿no? Es que si tú tienes un Buda y le sobas la panza, entonces pues te vas a tener suerte y vas a tener éxito y te va a ir bien y te va a traer dinero. O la cruz egipcia, o el gatito chino, o el ojo de Horus. Todos estos tipos de objetos y más los colguijes y todo esto, si ustedes se fijan, bueno, pues aquí hay una herradura con ojos turcos, aquí está el Ganesh también. O sea, todo esto que te estamos presentando nosotros aquí son objetos troyanos, son amuletos o talismanes que supuestamente me van a traer buena suerte, salud, prosperidad, dinero y todo lo demás, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que hace es, simple y sencillamente, cambiar o desviar el mal hacia otro punto. Por ejemplo, cuando nosotros asistimos, por ejemplo, a un brujo para que nos haga un trabajo y nos da esos tipos de talismanes o de amuletos, diciéndonos que lo tenemos que usar y que tenemos que creer que nos va a proteger y todo lo demás, lo único que están haciendo es, cuando llega el mal, lo desvían a otro lado, pero no lo pueden rechazar. Entonces, porque la idea del enemigo nunca es beneficiarnos, o sea, imposible pensar o creer que el enemigo va a querer algo bueno con nosotros. Y sabemos que lo que anda buscando es precisamente nuestra condenación. Entonces,
¿sí? Cuando yo tengo ese objeto, ¿qué es lo que hace? Pues lo desvía, lo mueve para otro lado, pero tiene que afectarme. Entonces, ya les comentaba yo en su momento que cuando hablamos de que las hierbas ritualizadas que me da el chamán y todo lo demás, sí, bueno, me pueden sanar de una enfermedad del hígado, pero me tiene que enfermar el corazón o los pulmones o el estómago o el páncreas, ¿sí me explico? Entonces, cuando nosotros vemos, es que fue con el chamán y le curó del hígado, sí, pero y se murió de un infarto al corazón. Ah, pues mire, pues qué bueno le fue el chamán, porque se murió no por el hígado, sino por el corazón, y no estaba enfermo del corazón, según esto, ¿no? O nadie sabía. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ahora, ¿qué es a lo que nosotros debemos de recurrir? A los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Bueno, yo les voy a enseñar aquí mi medallita de San Benito, por ejemplo. ¿Okay? Esto es un sacramental, esto está bendecido por un sacerdote y representa precisamente, bueno, pues la medalla de San Benito, que sabemos que es un elemento muy efectivo en contra del enemigo. ¿Por qué? Porque la misma medalla tiene pues una serie de conjuros contra el maligno, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de la cruz de San Benito, hablamos de un sacramental muy poderoso. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Fíjense muy bien, hay que tener mucho cuidado con esto y que nos pasa con muchos de los sacramentales. Yo puedo hacer que este sacramental se convierta en un objeto troyano. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este objeto troyano, ¿sí? Si yo deposito mi fe en la medalla, en el metal, en lo que tengo en mis manos, ¿sí? En ese momento lo estoy haciendo yo un objeto troyano. Oye, pero es que la medalla de San Benito me está diciendo que es objeto troyano. No, no estoy diciendo eso. Por eso es importante aclarar este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense muy bien, ¿por qué yo tengo mi medalla de San Benito? Porque la medalla me va a proteger y me va a defender de todo lo que es el ataque del enemigo. No, porque el metal no hace nada. Entonces, ¿qué es lo efectivo? ¿Qué es lo que funciona? Lo que funciona, fíjense muy bien, es que yo a través de este objeto bendecido, yo pido o solicito la intervención de San Benito ante Dios para poder obtener protección, ¿sí? Y para poder recibir las gracias de Dios que derrama, ¿sí? A través precisamente de la intervención de San Benito. Pero entonces no es la medalla, sino lo que representa la medalla, lo que significa la medalla, lo que me va a ayudar. ¿Ok? Por eso es importante tener, o sea, imagínense que si yo salgo de mi casa, ay, se me olvidó mi medalla de San Benito, voy a regresar por ella, porque si no la llevo, algo me va mal o va a pasar, ahí ya perdimos. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy depositando mi objeto mi fe en el objeto y no en lo que representa. Y eso es lo que tenemos que entender de los sacramentales. Yo te voy a explicar qué es un sacramental para ver la diferencia. Pero antes permítanme platicarles de un testimonio que yo tengo con respecto, yo aquí en mi muñeca traigo una decena del rosario, ¿sí? Que muchos de ustedes ya conocen o se usa, pues en la punta tiene una crucecita, una medallita de San Benito y bueno, pues aquí del escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Que en realidad el escapulario debe venir aquí, de hecho aquí traigo yo el mío, ¿no? Mi escapulario de la Virgen del Carmen, pero pues va adentro, ¿no? Yo traigo mi cruz de la renovación, aquí está. Bueno, en fin. Entonces, un día, cuando nosotros estábamos en una reunión social, una de las, bueno, eso ya fue hace tiempo, una amiga de una de mis hijas, ¿sí? Estábamos en la reunión, se acercó conmigo y me dice, oye Héctor, esto que traes en la muñeca, ¿qué hace? Y entonces yo me extrañó un poquito la pregunta y yo le contesté, esto no hace nada. Ah, caray, no hace nada. No, esto no hace nada. ¿Y entonces por qué lo traes? Entonces yo le contesté, por lo que significa. Ah, ¿y qué significa? Ah, mira, esto significa mi consagración a la Virgen María. Esto significa, ¿sí? Que es un recordatorio, de hecho,
de que yo soy esclavo de la Virgen y yo soy su servidor. Y esto me lo recuerda, es simplemente como una señal, un signo que yo uso de mi consagración. Pero si me llega a perder, a tirar o a pasar cualquier cosa, entonces ya no estoy consagrado a la Virgen María. No, claro que lo estoy. Entonces no es el objeto. Dije, porque esto en realidad lo que es, pues mira, es un hilito café con unas bolitas, 10 bolitas de madera, unos pedacitos aquí de, digo, unos metalitos y unos aquí, ¿no? Estas piezas, pues, de telita. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, otra forma de entender lo que son los sacramentales, hagan de cuenta que es en una cerca eléctrica, ¿sí? Ustedes ven que hay un letrero, ¿sí? Que dice peligro, ¿sí? Cerca electrificada. Si tú llegas y tocas el letrero, que generalmente son plásticos, ¿no? O acrílicos, pues no te va a pasar nada, ¿no? Pero el letrero en realidad es chiquito. Pero ¿qué es lo importante del letrero? Que el letrero haga algo, te defiende, o sea, te proteja, pues el letrero no te protege, lo que te protege es la cerca electrificada. Porque eso quiere decir que está avisando que toda la cerca, si tú la tocas, te vas a dar una descarga eléctrica, me explico. Es lo mismo que pasa con los sacramentales. Si se llega a caer el letrero, o alguien lo quita, ya por eso la cerca electrificada deja de estar electrificada. No, claro que no, te va a seguir dando. Y eso es lo importante, lo que nosotros debemos entender es que en vez de recurrir a lo que vienen siendo las piedras, o los objetos que supuestamente nos protegen o nos van a ayudar en todo este tipo de protección contra la maldad, pues esto no es cierto. Lo que sí es que en los sacramentales es a lo que nosotros debemos de aspirar y debemos de tener en nuestra posesión, porque el sacramental, sí, vamos a ver qué es ahorita. Aquí tenemos la definición de qué es un sacramental. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos. Fíjense muy bien, y santificar las diversas circunstancias de la vida. ¿Ok? Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1677. ¿Va? Ahora, no hay que confundir los sacramentales con los sacramentos. Son dos cosas muy diferentes, aunque casi sea el mismo nombre. ¿Sí? Sacramentales, sacramento. Bueno, ¿qué es un sacramento? Los sacramentos son 7 de la Iglesia, ya lo sabemos, y todos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Es Él quien instituye. Y además, los sacramentos es la forma en la cual Dios derrama sus gracias abundantemente hacia nosotros, sus hijos, ¿sí? Todo el tiempo. No hay otra forma, a través de los sacramentos. Y el único que puede ministrar los sacramentos es un sacerdote católico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sacerdote católico es descendiente de los apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron nombrados precisamente los sacerdotes son nombrados por los obispos, que cada obispo, alrededor como 5,000 obispos actualmente en el mundo, todos ellos tienen una línea sucesoria, ¿sí? De uno de los apóstoles, así de fácil. De los 12 apóstoles, de ahí viene, y cada obispo, a lo mejor si tú le puedes preguntar a tu obispo, oiga, ¿quién es el apóstol del cual viene pues toda su línea sucesoria? Te lo pueden decir, fíjense, porque viene precisamente de los apóstoles, ¿no? Igual como el Papa, desde el Papa Francisco, es el número 266 en línea directa de San Pedro. San Pedro, o sea, ¿quién es el que está detrás del Papa Francisco? San Pedro. Así de fácil. Entonces, es lo que tenemos ahora. Todos los sacerdotes católicos son los únicos que pueden ministrar los sacramentos. Ahora, el sacramental es un auxiliar de nosotros para aprovechar de mejor manera las gracias que Dios derrama a través de los sacramentos. ¿Ok? Y es un objeto que es bendecido por un sacerdote y que en el cual nosotros vamos a implorar la protección de Dios sobre nosotros y nuestras familias. Y aquí tenemos precisamente lo que son los sacramentales, por ejemplo, el agua exorcizada, ¿sí? El aceite exorcizado y la sal exorcizadas.
¿sí? Para empezar, que ambos tres elementos, ¿sí? Se exorcizan porque son herramientas muy efectivas en la lucha contra el enemigo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el agua bendita y el agua exorcizada? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Pero por qué? Bueno, el agua exorcizada lleva una oración especial y lleva una mezcla, se combina con, ¿sí? Unos granitos de sal previamente exorcizada y entonces en ese momento, pues el agua exorcizada nos ayuda específicamente en la defensa contra el maligno. O sea, tiene esa dedicatoria. El agua bendita tiene una oración más sencilla, digamos, de esa forma, y en la cual el sacerdote con eso bendice todo. Bendice a las personas, bendice carros, bendice imágenes, bendice los cirios, bendice todo. Esa es de uso general. Pero el agua exorcizada, ¿sí? Entonces está dedicada o va con ese objetivo precisamente en que nos ayude en la lucha contra el enemigo. ¿Sale? El aceite exorcizado. También, miren, en muchas diócesis, los obispos no quieren que se bendiga o se exorcice el aceite. ¿Por qué? Porque se confunde, los fieles, ¿sí? O los laicos o los católicos confunden ese aceite con los aceites ministeriales, o sea, los que son tres, los aceites que se usan en los sacramentos de la Iglesia Católica, como por ejemplo la unción de enfermos. ¿Sí? Entonces, el óleo de los enfermos, ¿sí? Solamente lo puede ministrar el sacerdote. Fíjense muy bien, nadie más. Entonces, y se pone generalmente el sacerdote cuando uno va a recibir la unción de enfermos, se lo ponen en la frente, ¿sí? O se lo ponen y en las manos, en las dos manos. Y muchos laicos o muchos católicos que tienen eso, empiezan, ah, mira, ya tengo aquí yo aceite disociado, ¿quieres que te unja y que te ponga yo el aceite? Y eso no se puede hacer. Entonces, hay una confusión por eso, ¿sí? Es importante que los tres aceites oficiales, por así decirlo, ministeriales, son el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos, ¿no? Entonces, son los tres, de ahí más, y solamente pueden ser ministrados por los sacerdotes. Por eso, hay que tener mucho cuidado que cuando yo tengo un aceite exorcizado, ¿para qué me sirve? Igual, para protegerme contra los ataques del enemigo, ¿sí? Lo recomendable es que no se confunda con la aplicación el aceite, pues, de los enfermos o cualquier otro, y que se ponga en la base del cuello y en la nuca, ¿ok? Y así, y no ponérselo a otras personas. Es simplemente para uso propio. Puedo ponérselo a mis hijos, o a mi esposo o a mi esposa, pero hasta ahí, ¿sale? ¿Por qué? Porque no se debe de confundir. Y la sal, ¿no? La sal exorcizada, bueno, también es un sacramental que nos ayuda de la misma manera, ¿sí? Contra el enemigo. La puedes usar la sal para cocinar, para hacer tus alimentos. Puedes poner tantita en las esquinas de tu cuarto, de tu casa, para protección, debajo de tu cama, simplemente para protección, ¿no? Una forma de protección espiritual, ¿sí? Acuérdense que los demonios, pues por supuesto que no pueden resistir ni siquiera el olor de los sacramentales exorcizados, ¿no? Entonces, de los normales, y ahora imagínense los exorcizados. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos, pues, que tenemos esas herramientas, esos auxiliares, ¿sí? Que debemos de tener nosotros en nuestras casas, por supuesto, para que nos ayuden a recibir de mejor forma, ¿sí? Las gracias que Dios derrama a través de los sacramentos. Los sacramentos no necesitan nada más de lo que ya tienen. Ahí está, instituidos los 7, ¿sí? Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, óleo de los enfermos, matrimonio y sacerdocio, ¿ok? Entonces, y los sacramentales nos ayudan precisamente a recibir mejor esas gracias y a defender. ¿De qué nos protegen también? De la tentación, por ejemplo. Porque el enemigo siempre está ahí pendiente de querernos hacer caer y engañarnos. Acuérdense que es el padre de toda mentira, de acuerdo a Juan 8:44. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros contrarrestemos los talismanes
y los amuletos, no los arrastremos, sino que eliminemos todo eso y que empecemos a utilizar los sacramentales. Y vuelvo otra vez, no es el agua exorcizada, el agua en sí, no es la sal, la materia de la sal, ni el aceite en sí, que sí es cierto, tienen que ser lo más puros posibles, pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad, quien de veras es actúa o quien hace y nos protege, pues es nuestro Señor, ¿no? Entonces nosotros a través de los sacramentales pedimos la ayuda, la protección de Dios, ya sea a través de San Benito, a través de la Virgen María, a través de San Miguel Arcángel o a través de estos sacramentales o imágenes que yo tengo, sí, que están benditos y que me pueden ayudar en mi proceso, ¿ok? Bueno, vámonos a, entonces, esto es con respecto a los sacramentales. Ahora, yo les voy a recomendar, de hecho ya lo hice, y creo que vamos a hacer un programa también sobre Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen es una de las 4 doctores de la Iglesia Católica, doctoras de la Iglesia. Hay más de 30 doctores, hombres. Mujeres, solamente hay 4. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y Santa Hildegarda de Bingen. De hecho, la última en ser nombrada fue Santa Hildegarda de Bingen. Entonces, ella sanaba con piedras y con hierbas. Entonces, pero que las piedras no son malas. A ver, ¿quién creó las piedras? Dios, ¿sí o no? Y hay piedras que tienen ciertas cualidades o características dadas por Dios para ayudarnos en nuestra salud, como por ejemplo la amatista, ¿no? Las piedras de amatista. Ahora, ¿dónde está entonces el problema? El problema está en el que yo pongo mi fe en la piedra y creo que la piedra es la que me va a proteger. ¿Me explico? Esa es la desviación de la fe y donde el enemigo se aprovecha. Ahora, si yo traigo un cuarzo colgado, ¿sí? Y lo traigo con la intención de que me proteja, en ese momento ya perdí. Pero si tengo yo el cuarzo simplemente como, mira qué bonito, como un adorno, pero yo no deposito mi fe en el objeto, sino simplemente lo traigo como un adorno, no hay ningún problema. Ahora, si los objetos están trabajados, ¿qué es objetos trabajados? Lo que vamos a ver a continuación. O sea, se le pone, se le implica o se le da o se le pone la cacodiantropía. Vamos a saber, a explicar qué es eso. Entonces ya las cosas cambian. Pero de entrada, lo que hay que hacer es no traer cosas que puedan tener un riesgo, ¿sí? Porque yo no sé en realidad si eso está conjurado o no, a menos de que sepa el origen. ¿Qué es lo que yo les pido? No todos, o sea, no todo es malo. Es que ya vemos que las piedras y todo lo demás pues son del enemigo. No, espérense. Claro que no. O sea, las piedras hizo Dios. Y Dios hizo todo bueno. Y podemos, sin embargo, si están trabajadas o están alteradas por algún maleficio, conjuro o arcano o cualquier tipo de proceso de maldición sobre esos objetos, eso cambia un poco. Por eso, bueno, no hay que andar arriesgándonos, sino simplemente irnos sobre lo que es, si es seguro que son los sacramentales. Ahí no tenemos pierde. Porque recuerden que eso es pedirle a Dios su protección. Muy bien, pues vamos entonces y de Santa Hildegarda de Bingen, vean ahí todo lo que ella hace con las plantas y con las piedras. Obviamente que todo eso es dado por Dios, todo lo que Dios hizo lo hizo bueno, y el enemigo lo único que hace es manchar y enlodar y ensuciar lo que es de Dios. Entonces hay que saber la diferencia. Muy bien, vámonos a qué es la cacodiantropía. Ahora sí. Fíjense la definición de lo que es la cacodiantropía. Es en realidad es una maldición, un conjuro o un trabajo que se hace hacia un objeto o a una actividad. Bien, vamos a ver. Refiérase a toda forma de manifestación maligna que requiere de la participación voluntaria del ser humano en complicidad con los enemigos del alma para alcanzar un objetivo común de naturaleza contraria al bien. O sea, esta definición, ¿sí? Fíjense muy bien, esta definición nos dice exactamente lo que el enemigo hace
y lo que no puede hacer él solo y necesita por fuerza de un ser humano. Voy a explicar esto. Dice, refiérase a toda forma de manifestación maligna. ¿Cuáles son esas manifestaciones malignas? Conjuros, hechizos, ¿sí? Arcanos, maldiciones, lo que como ustedes, todo este tipo de práctica, chamanismos, todo eso, que esas son las manifestaciones malignas, ¿ok? ¿Qué requieren? Fíjense muy bien, requieren por fuerza la participación voluntaria. Esto es clave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la participación voluntaria? Es el uso de tu libre albedrío. Fíjense muy bien en esto. En complicidad con los enemigos del alma. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Bueno, mundo, demonio y carne. En este caso hablamos de los demonios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Fíjense muy bien, ¿por qué los demonios necesitan por fuerza a un ser humano? Para empezar. Necesitan del chamán, necesitan del brujo, necesitan del satánico, necesitan del masón, necesitan de todo ese tipo de seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos, todos esos brujos, todos nosotros, pues, incluyéndonos también, tenemos libre albedrío. Los demonios no lo tienen. Ellos no tienen esa capacidad ni tienen ese don que Dios les dio. Lo tuvieron en su momento y lo ejercieron cuando decidieron rechazar a Dios. Eso fue un acto libre de su voluntad, de los demonios y de los ángeles. En realidad, fueron los ángeles los que decidieron. Cuando el ángel decidió serle fiel a Dios, se convirtió en ángel de luz. Cuando los ángeles que decidieron rechazar, ejercer su libre de Dios y decir, no, yo no me voy a someter, yo no acepto, ¿sí? Servir a un hombre o a la Virgen, lo que sea, me retiro. Entonces, ellos ya ejercieron y decidieron condenarse, separarse de Dios. Ya no lo tienen, nosotros sí lo tenemos y estamos ejerciendo el libre albedrío en esta vida y tenemos toda nuestra vida para ejercerlo. Y como los ángeles en su momento decidir si queremos ir hacia Dios o si queremos ir hacia el maligno. Es una decisión personal. Y si yo decido ir hacia el maligno, Dios no va a intervenir ni va a decir, no, fíjate que, pues no, te equivocaste y ahora yo te voy a salvar a fuerzas. No. O sea, la misericordia de Dios no está sobre el libre albedrío del ser humano. O sea, Dios no puede estar sobre el libre albedrío del ser humano. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros tengamos muchísimo cuidado con esto, porque cuando nosotros hablamos de que yo decido ejercer mi libre albedrío de forma negativa, ¿sí? Bueno, eso es lo que anda buscando el enemigo. ¿Por qué? Porque si él ya no puede hacer nada, necesita convencer a un ser humano, engañarlo y decirle, ¿sabes qué? Si tú te asocias conmigo, entonces te va a ir muy bien, vas a tener poder, vas a tener riquezas, vas a tener fama, fortuna, etcétera, pero a la hora de que te mueras, no te la vas a acabar. O sea, te voy a cobrar y te voy a hacer sufrir lo que no tienes una idea porque yo solamente sé hacer eso. Ahora, soy el maestro, el padre de la mentira, el maestro del engaño, y entonces muchos caen en su trampa. Yo por eso cuando veo todo este tipo de personas o seres humanos que se asocian con un enemigo, con un demonio para hacer el mal, pues no saben lo que les espera. O sea, ¿a qué le están tirando? No, pues, digo, definitivamente. Por eso, ¿sí? El demonio sabe del libre albedrío y sabe que Dios no puede ir en contra del libre albedrío. Y lo usa a su favor. Convence a estos seres humanos y entonces dice, bueno, ahora sí, en complicidad, vamos a trabajar para hacer el mal. Y eso es precisamente lo que hacen los brujos, los chamanes, los mediums y todas esas personas que yo a cada rato veo ahí en la ciudad, en los postes, se hacen trabajos garantizados, ¿sí? Amarres, como otra, si alguien te hizo daño, bueno, pues la venganza está garantizada. O sea, todo ese tipo de propuestas que te lanzan y que te dicen, ay, mira, pues es que, limpias, corrige tu situación económica, ya, deja o tienes enfermedades, deja de sufrir, aquí te arreglamos el asunto.
todo ese tipo de engaños y de propuestas que nos ponen enfrente, no es nada más ni nada menos que es un ser humano que se presta y que se ofrece, pues, de alguna manera, en hacer un mal a una persona creyendo que a ellos les va a ir bien. Y ahora, hay dos tipos también de trabajos, las personas que solicitan el trabajo y las que lo hacen, ¿sí? Pero cuando tú solicitas un trabajo, ¿qué es lo que quieres hacer? Hacerle el mal a alguien. Fíjate bien, ¿eh? Cuando tú solicitas el trabajo, por ejemplo, yo voy a esos, mira, vi Madame Fortuna, teléfono, le hablo, hago una cita con la Madame Fortuna, oiga, fíjese que pues esta persona ya la traigo hasta acá, quiero que me haga un conjuro para hacerle daño, desquitarme. En ese momento, tú, que no eres ni chamán, ni brujo, ni nada de eso, ¿sí? En ese momento tú te haces acreedor a todo ese tipo de consecuencias de la persona que va a hacer el trabajo. Por eso, este es el mal que recae tanto en la persona que lo solicita como la que lo hace. Pero aquí es donde nosotros tenemos también que tomar en cuenta que para que este trabajo me pueda afectar, yo necesito también poner de mi parte. ¿A qué me refiero? A que cuando hay una brujería, una maldición, un trabajo, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Le está apostando el enemigo a tu pecado. Porque si tú estás en gracia, no hay poder humano que pueda, ni maligno que te pueda afectar. No hay, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque el libre albedrío del brujo, del chamán, no puede estar sobre tu libre albedrío. ¿Te fijas? O sea, yo tengo mi libre albedrío y entonces yo decido, con mi libre albedrío, estar en gracia, en comunicación con Dios, gozar con la protección de Dios y entonces llega y se topa con pared del maligno. Pero si yo no estoy en gracia, entonces el enemigo hace lo que hace y deshace, ¿eh? Definitivamente. Por eso es muy importante estar en gracia. Que nosotros tengamos eso precisamente en mente, que cuando yo no estoy en pecado, pues si no estoy en gracia, le estoy abriendo las puertas al maligno. Y entonces el maligno puede hacer conmigo lo que él quiera. Ahora, si yo estoy en gracia, y entonces, y yo estoy haciendo oraciones de protección y todo lo demás, pero tengo miedo, ahí ya volví a perder, porque el miedo trabaja a favor del maligno, porque el miedo es falta de fe. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje de Mateo 8, del 23 en adelante, en donde va dormido en la barca? Y empieza el mar a ponerse muy fuerte, a meterse el agua, casi se parece que se va a hundir la barca. Los discípulos van y despiertan al Señor Jesucristo y le dicen, Maestro, ¿qué no ves que nos estamos hundiendo? Nos vamos a morir, ¿qué no te importa? Y entonces el Señor Jesucristo despierta, se levanta, calma al viento, calma al mar, todo se vuelve una tranquilidad, ¿no? Sale el sol y todo eso. Y dicen, o sea, ¿y qué les dice el Señor Jesucristo? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué les falta fe? ¿Se fijan? Y eso es precisamente lo que nosotros no debemos hacer, tener miedo, porque el miedo funciona a través del enemigo. Entonces, por eso los brujos, cuando quieren hacer un trabajito a una persona, van y le dejan en la puerta de su casa, ¿sí? Tierra del panteón con cuervos negros y huevos ahí podridos, lo que sea. ¿Para qué? Para que cuando tú lo veas te asustes y ya con eso ya ganaron, ya le diste entrada a pero sin embargo, tú estás seguro de tu fe, de todo lo que ya sabes, lo ves, como ha habido casos de sacerdotes, le hacen su oración, le echan su agua exorcizada, lo barren, lo juntan y a la basura y se acabó el problema, no pasa nada. Eso es muy importante, que nosotros lo entendamos. Hay un testimonio en YouTube que se llama Yo era satánico, algo así, de un William, creo que se llama William Rodríguez, no me acuerdo del apellido, no, es Wilson, perdón, Wilson Rodríguez creo que se llama, no me acuerdo del apellido, pero era un ex satánico, que él se mete de joven a una secta satánica porque era muy mujeriego y le gustaba pues, conquistar a las mujeres y usarlas y todo lo demás. Hasta que llegó un día en que él vio a una muchacha muy bonita pasar frente a su casa.
Entonces, cuando él ve pasar a la muchacha, va con su sacerdote negro para que le prepare el conjuro para que la chica caiga rendida a sus pies. Y al día siguiente pasa la niña y ni siquiera lo voltea a ver. Y entonces se extraña porque eso nunca había pasado. Va con el sacerdote negro y le dice, oye, no funcionó, ¿qué hiciste? Ah, no te preocupes, va a haber un súper conjuro ahora sí. Mañana cae rendida a tus pies. Al día siguiente lo mismo. Y entonces, no, o sea, la muchacha pasa y ni siquiera a veces, no, en cuanto apenas lo saluda. Entonces, cuando va de nuevo con el sacerdote negro, dice, esto nunca había pasado. Vamos con el obispo negro, ¿sí? Y entonces el obispo negro dice, esto no es normal. A ver, hay que investigar qué hace esta niña, o sea, esta muchacha, por la cual nosotros no podemos, o sea, no le hacen efecto a los trabajos, ¿no? Eso debería haber funcionado. Bueno, a los 3 días le dicen a este Wilson, olvídate de esa muchacha, no hay poder humano que pueda hacerle efecto, ni tampoco de nosotros, no podemos hacer nada contra él. ¿Por qué? Bueno, tú te fijas que pasa todos los días frente a tu casa, ¿sabes a dónde va? Va a misa. Esa mujer, esa muchacha va todos los días a misa y está en gracia. Reza el rosario en familia, va tan santísimo, es parte del coro de la iglesia. Olvídate, no hay poder que pueda contra ella. Fíjense, maldiciones que ya habían funcionado en otras muchachas, con ella no funcionó. ¿Por qué? Porque ella estaba en gracia. Lo mismo sucede con nosotros. No, esto no es para tener miedo, eso es simplemente para tener la conciencia de que si no estamos en gracia, estamos abriéndole las puertas al enemigo y todo este tipo de objetos y de situaciones pues nos afectan y nos pueden dañar. ¿Sale? Entonces, pero el enemigo no puede hacer nada solo. Eso es bien importante. Los demonios solos no pueden hacer, te pueden asustar, pero no pueden hacer nada solos, a menos de que tú se los permitas o que alguien más, pues, trabaje y se asocie con ellos. ¿Sí? Ahora, hay todo este tipo de artes también y de prácticas que nosotros utilizamos que también tienen calco de entropía. Por ejemplo, las artes adivinatorias, como la astrología, numerología, güeros, sortilegios, todo eso. ¿Sí? O sea, la numerología, basarnos en que, a ver, los números, no andemos buscando ese tipo de cosas, o sea, no hay que buscar nada fuera del evangelio. Las artes mágicas, como las magias blanca, negra, roja, todas esas, no es cierto que la magia blanca es buena y la negra es mala, todas son malas, ¿sale? O la santería, invocación de espíritus, culto a falsos santos, como por ejemplo la satánica muerte, mal llamada Santa Muerte, ¿sí? Símbolos masónicos o la invocación de metamorfos. ¿Cuáles son los metamorfos? Los hombres lobos, los vampiros, todos ellos, ¿ok? Y vemos en la parte superior lo que son las citas bíblicas que nos hablan de todo esto, ¿no? Entonces tenemos que invocación de espíritus, la nigromancia, todo eso no es correcto, ¿sale? Y ahí hay cacodiatropía. Ahora, finalmente vamos a ver esto. ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo se imbuye en el objeto por alguna razón. El objeto troyano junto con el enemigo lo adquieres. Los recuerditos que traemos de la India, de Japón, de China, de Turquía, ¿ok? Luego, yo le abro la puerta de mi casa, introduzco el objeto en mi casa y le asigno un lugar ahí a este objeto y el enemigo entra y sale del objeto cada vez que quiere. ¿Se fijan? Es la forma en la que trabaja. Por eso hay que tener mucho cuidado con los recuerditos, souvenirs o regalos que nos traen o nos dan que vienen del oriente. Porque ellos, así como nosotros bendecimos nuestras fábricas, nuestros trabajos, nuestras oficinas, nuestras casas, ellos consagran sus negocios y sus productos a sus demonios. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos hasta ahorita. Con esto estamos terminando este punto de los objetos troyanos. Y bueno, pues la siguiente sesión vamos a ver 2 temas muy importantes que son videojuegos, para, por favor, todas esas mamás que tienen a sus hijos adictos a los videojuegos, y tatuajes también, ¿sale? Que es también parte del ocultismo. ¿Va? Bueno, pues quiero agradecerles su tiempo, no sin antes invitarlos muy amablemente a todos ustedes a que participen de nuestro taller seminario de sanación de familias. Recuerden que este material es parte del tercer punto de acceso, que es ocultismo, y esto también se ve en el taller de una forma un poco más amplia, ¿sí? De lo que podemos ver aquí. Sin embargo, si ustedes están interesados en tomar ese taller, es en línea, ¿sí? Es por internet, son 11 sesiones de 2 horas y media cada una en 2 semanas. La última sesión es con la presencia del sacerdote, quien va él a presidir la oración final, ¿sí? Y se lo recomiendo que lo tomen. Informes, por favor, al +52, número 3317-990503. Repito, +52,
El número es 3317-990503. Por mensaje de WhatsApp, solamente no llamen, por favor, les agradezco no llamar. Si no, por un mensaje les damos toda la información. Otra vez, a través de nuestra página web, sanaciondefamilias.com. Así de fácil. Sanaciondefamilias, todo corridito y pegado.com. Ahí también pueden ustedes registrarse a ese taller. Bueno, pues que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo, por su paciencia, todo esto. Y que Mamita María los cubra a ustedes y a sus familias con su santo manto. Recuerden, estamos en su programa Familias hacia la Santidad. Soy Héctor Morales y para mí fue un gusto y un honor compartir todo esto con ustedes. Bendiciones y nos vemos la próxima. Muchas gracias.